Esta es la historia de Paulina y quería compartirla con ustedes. Es una historia de terror que ha atormentado a mi familia por generaciones y espero que al contarla pueda finalmente encontrar algo de paz. Me llamo Paulina y lo que les voy a contar es algo que ha estado en mi familia desde que tengo memoria. Mi bisabuela me contó esta historia cuando era pequeña y aunque al principio no quería creerle, con el tiempo descubrí que hay cosas que simplemente no pueden ser explicadas de manera lógica. Mi bisabuela, también llamada Paulina, nació en un pequeño pueblo en México, rodeado de montañas y ríos. El pueblo era tranquilo, con gente trabajadora y muy unida. Pero había una leyenda que siempre había rondado nuestras tierras, la leyenda de La Llorona. Desde pequeña, mi bisabuela escuchó las historias de La Llorona. Según decían, era el espíritu de una mujer que había perdido a sus hijos y ahora vagaba por las noches llorando y buscando a sus pequeños. La gente del pueblo decía que si la escuchabas llorar, debías correr en dirección opuesta y nunca mirar atrás. Paulina creció escuchando estas historias y aunque le daban miedo, nunca pensó que fueran reales. Sin embargo, todo cambió cuando cumplió 15 años. Fue entonces cuando su vida dio un giro aterrador y la leyenda de La Llorona se convirtió en una realidad innegable para ella. Una noche, Paulina regresaba a casa después de visitar a una amiga. El camino era oscuro, iluminado solo por la luz de la luna. Mientras caminaba por un sendero junto al río, escuchó un llanto suave. Al principio pensó que era el viento, pero el llanto se hizo más fuerte y más claro. Se detuvo y escuchó con más atención. Era el llanto de una mujer, desgarrador y triste. Paulina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Recordó las advertencias de su abuela y trató de no mirar hacia el río, pero la curiosidad la venció. Giró la cabeza lentamente y lo que vio la dejó paralizada. A la orilla del río, había una figura vestida de blanco, con un largo velo que cubría su rostro. La mujer parecía flotar sobre el agua, moviéndose lentamente a lo largo de la corriente. Paulina sintió el terror apoderarse de ella y trató de retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. La figura levantó la cabeza y Paulina pudo ver sus ojos, vacíos y oscuros como la noche. El llanto de la mujer se hizo más fuerte y más angustiante. Paulina finalmente encontró la fuerza para moverse y comenzó a correr hacia su casa, sin mirar atrás. El llanto de La Llorona resonaba en sus oídos, cada vez más distante. Cuando llegó a casa, le contó a su madre lo que había visto. Su madre, que también había crecido escuchando las historias de La Llorona, le creyó de inmediato y le dijo que debía mantenerse alejada del río. Le explicó que La Llorona a veces intentaba atraer a los niños y jóvenes hacia el agua para llevárselos. Paulina trató de seguir el consejo de su madre, pero el encuentro con La Llorona la había dejado marcada. Cada vez que se acercaba al río, sentía una presencia extraña y escuchaba el eco lejano del llanto. Con el tiempo, comenzó a evitar el río por completo, pero las noches eran las peores. En muchas noches, Paulina despertaba con el sonido del llanto resonando en su cabeza. Se asomaba por la ventana y a veces, a lo lejos, podía ver la figura de la mujer de blanco vagando cerca del río. Su miedo crecía con cada encuentro, pero no sabía cómo escapar de esta maldición. A medida que pasaban los años, Paulina se casó y tuvo hijos. Aunque había logrado mantener a La Llorona a raya, siempre temió por la seguridad de su familia. Les contó a sus hijos la historia y les advirtió que nunca se acercaran al río de noche. Sin embargo, una noche, cuando su hijo mayor, Juan, tenía 10 años, desapareció. Paulina y su esposo buscaron desesperadamente por todas partes, pero no encontraron rastro de él. Finalmente, alguien en el pueblo dijo haber visto a un niño caminando hacia el río poco antes del anochecer. Paulina corrió hacia el río, su corazón latiendo con fuerza. Al llegar, vio la figura de La Llorona de pie en la orilla, con Juan en sus brazos. Gritó y corrió hacia ellos, pero cuando llegó, la figura y su hijo habían desaparecido en la oscuridad. El dolor de perder a su hijo fue devastador para Paulina, pero también la llenó de una determinación feroz.
Sabía que debía encontrar una manera de detener a la Llorona y proteger a su familia. Consultó a los ancianos del pueblo y a los curanderos, buscando cualquier pista que pudiera ayudarla. Finalmente, uno de los ancianos le contó una antigua historia sobre la Llorona. Decía que la mujer había perdido a sus hijos en un trágico accidente y, consumida por el dolor, se ahogó en el río. Su espíritu no encontró paz y comenzó a vagar en busca de sus hijos perdidos. La única manera de liberarla era ayudarla a encontrar el descanso eterno. Paulina decidió que debía intentar ayudar a la Llorona a encontrar la paz. Volvió al río una noche, llevando consigo una vela y una fotografía de su hijo. Se arrodilló en la orilla y comenzó a rezar, llamando al espíritu de la Llorona. El llanto comenzó a resonar a su alrededor y la figura apareció una vez más, flotando sobre el agua. Paulina, con el corazón en la garganta, levantó la fotografía de su hijo y le habló a la Llorona, diciéndole que entendía su dolor y que deseaba ayudarla a encontrar la paz. La figura se detuvo y el llanto disminuyó. Paulina siguió rezando y hablando suavemente hasta que la Llorona finalmente se acercó a ella. Con cuidado, Paulina extendió la mano y tocó el velo de la mujer. En ese momento, sintió una oleada de tristeza y desesperación que casi la hizo desfallecer, pero se mantuvo firme. Poco a poco, la figura de la Llorona comenzó a desvanecerse. El llanto se convirtió en un susurro y finalmente, en silencio. Paulina se quedó de rodillas en la orilla del río, sosteniendo la vela y la fotografía, con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que había hecho lo correcto. Aunque nunca recuperó a su hijo, sintió que había ayudado a liberar al espíritu atormentado de la Llorona. Desde aquella noche, ya no se escuchó más el llanto cerca del río y el pueblo pudo vivir en paz. Paulina vivió el resto de sus días con el dolor de haber perdido a su hijo, pero también con la satisfacción de saber que había hecho lo posible por ayudar a otro ser en sufrimiento. La historia de la Llorona se convirtió en una advertencia y una lección para las futuras generaciones de nuestra familia. Y así, ahora les cuento esta historia, con la esperanza de que al compartirla, pueda finalmente liberar a mi familia de este peso. Recuerden siempre ser cuidadosos y respetuosos con lo desconocido, porque a veces, las leyendas tienen más verdad de la que podemos imaginar.